Hola, soy Maguma, ilustrador y creador de libros ilustrados. Mi trabajo ha ilustrado las páginas de medios de prensa como El País o eldiario.es. También he tenido el honor de publicar diversos libros ilustrados con Tara Books o libros del Zorro Rojo. Las imágenes no solo tienen el poder de seducirnos estéticamente, también comunican ideas, cuentan narrativas y crean fantasías visuales. Movido por la curiosidad, busco cambiar las reglas del juego para descubrir nuevos caminos para la ilustración y seguir sorprendiéndome a mí mismo cuando dibujo. Para ello, exploro diferentes técnicas y me dejo llevar por la forma, por el azar y por el gesto de la tinta. Mi objetivo es exprimir todo el potencial de los métodos analógicos, y esto lo consigo a partir de herramientas digitales. En este curso de doméstica despertarás tu creatividad y aprenderás a producir ilustraciones digitales a partir de técnicas y procesos analógicos. Como proyecto final, realizarás una ilustración para la portada de un libro álbum. Para empezar, haremos un viaje por el proceso creativo de un libro álbum y veremos cómo producir una portada comunicativa y atractiva. Después te enseñaré las posibilidades de los materiales con los que trabajaremos. Empezaremos a desarrollar nuestra portada, investigando referencias, creando bocetos de nuestros personajes, explorando las dimensiones expresivas y narrativas de la imagen. También aprenderemos cómo trabajar con separación de tintas aplicada a la impresión offset y otras técnicas. A continuación, te enseñaré cómo construir la imagen base de nuestra ilustración y cómo crear manchas analógicas con diversas técnicas. Más tarde, digitalizaremos todas las manchas hechas y pasaremos a trabajar en Photoshop. Te enseñaré cómo editar nuestra imagen y asignarle colores con máscaras de capa. Finalmente, te enseñaré cómo montar nuestra portada con un collage digital y cómo preparar el archivo para impresión. Al terminar este curso, podrás dejar tu imaginación volar y transmitir ideas a través de la ilustración. Para seguir mis pasos, te vendrá bien tener conocimientos básicos de Photoshop. Como materiales, necesitarás tinta china, acrílico, acuarela, diversos lápices y ceras acuarelables. También te hará falta acceso a un escáner, a una mesa de luz y a un ordenador con Photoshop. Saca el máximo partido de la ilustración analógica con técnicas digitales.